Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto cómo continuaba ese impulso que venimos viendo durante toda la semana, pero ya lo comentamos ayer. Es probable que más pronto que tarde veamos una corrección importante en los mercados. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo ya cómo la sobrecompra en gráficos horarios empieza a apretar y a ser importante. De ahí que quizás a final de la sesión europea hayamos visto una corrección en las últimas horas que ha dejado con un sabor un tanto agridulce a los inversores más alcistas. Por lo tanto, cuidado porque ahora mismo estaría cerca o podría estar cerca, mejor dicho, una pequeña corrección que en principio, si es una pequeña corrección, sería totalmente sana y podría ser para coger carrerilla y alcanzar esos objetivos que poníamos alcistas en el vídeo del resumen semanal de la semana pasada, pero sin duda hay que tener en cuenta de que si esa corrección no se frena a tiempo, cuidado porque podríamos empezar otro impulso bajista bastante importante. Todo esto lo comentaremos en el vídeo del resumen semanal de este domingo porque tenemos muchísimas cosas que comentar. Además, como siempre, veremos todas las acciones que me hayáis ido pidiendo durante toda la semana, así que os invito a que dejéis en los comentarios esas acciones si queráis que analice y ya sin más dilación vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Bien, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Solaria, Bankinter y Endesa. Vamos a comenzar por Solaria. ¿Qué tenemos? Pues la comentábamos la semana pasada, veíamos una caída muy fuerte y que decíamos pues que debíamos vigilar esa zona de los 13 euros porque era una zona de soporte muy pero que muy importante en el medio largo plazo y si la perdía pues quizás podría indicarnos que podríamos comenzar a caer aún con más fuerza. Pero hemos visto cómo una vez que ha tocado de nuevo esa zona de los 13 euros la cotización ha vuelto a rebotar. Fijaros cómo había dejado un gap abierto en la sesión del 12 de junio y justamente es donde se ha ido la cotización a cerrar ese gap y hemos visto cómo ha vuelto a repuntar. Hoy la traemos, ¿por qué? Porque hemos visto una subida muy importante, el 2,40%, con un volumen muy alto y hemos visto cómo se ha acercado en parte de la sesión a esa media móvil de 70 sesiones. Y es la media móvil que debemos vigilar más de cerca en su gráfico para quizás llegar a ver un giro en el medio y largo plazo en su cotización. De momento, pues vemos cómo al acercarse a ella ha vuelto a corregir, pero debemos vigilar las próximas sesiones porque estamos viendo cómo el MAC estaría bastante cerca de dar señal de compra. Es decir, si vemos que continúa entrando el volumen con la demanda, las siguientes sesiones nos vamos acercando a esa media móvil de 70 sesiones, la superamos, podríamos marcar el siguiente objetivo en la media móvil de 200 sesiones. ¿Y qué tipo de movimiento deberíamos ver para quizás hablar de una nueva tendencia alcista en el gráfico? Pues sería muy bueno llegar hasta esa media móvil de 200 sesiones que se encuentra ahora mismo en los 15,97. Quizás, como vemos que la pendiente es claramente negativa, pues acerque a ella en la zona de 15,5 euros. A partir de esta zona, cuando la toque, no habría que descartar una corrección para consolidar la media de 70 sesiones como soporte y a partir de ahí que hemos consolidado una antigua resistencia como soporte, repuntar y marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Ese sería el escenario que debemos tener en cuenta si queremos ver un comienzo de una tendencia alcista. Fijaros como aquí superó la media 70 y cuando superó repuntó con muchísima fuerza la cotización, pero luego cuando venía el segundo paso, esta flechita de aquí roja, de consolidar la media de 70 como soporte, pues no llegó. Vimos que la perdió de nuevo, por lo tanto aquí teníamos la ruptura en falso y eso nos anticipaba que podríamos empezar a caer con bastante más fuerza. Y es lo que al final acabamos viendo. Por lo tanto, muy importante que aunque veamos que supera la media de 70 sesiones, no está todo hecho, debe consolidarla como soporte porque creo que la tendencia bajista es su principal resistencia ahora mismo y una vez si la consolida, sí que si vemos un nuevo impulso podríamos empezar a pensar de un nuevo giro al alza quizás para los próximos meses. De momento, ahora mismo en el más corto plazo, pues sí que es verdad que hemos visto un impulso importante, pero mientras no supere las medias 70 sesiones, no tenemos ninguna señal de que quizás podríamos llegar a ver ese giro al alza en el gráfico. Si es verdad, como decíamos, que el volumen de la demanda es bueno porque es alto, el MAC está cerca de la señal de compra, por lo tanto, pues bueno, tenemos alguna que otra señal que puede ser positiva, pero para pensar un poquito más en firme en ese giro, debe superar la media móvil de 70 sesiones. Vamos a continuar con Bankinter. Y fijaros cómo lo ha venido haciendo muy, pero que muy bien. Lo que comentábamos era que si superaba esta vela de aquí, del 20 de abril, quizás la zona de los 5,80, 5,88 aproximadamente, se podría ir hasta la siguiente zona, los 6 euros, zona psicológica de resistencia, y a partir de aquí la siguiente zona se encontraba en los 6,25, la siguiente zona de resistencia, que es donde se ha ido en la sesión de hoy. Vemos cómo ha conseguido mantenerse un poquito por encima de ella, pero fijaros cómo es una zona que cuando estábamos en la parte alta tuvo como soporte durante varias semanas. Por lo tanto, ahora evidentemente va a actuar como resistencia. ¿Hasta aquí podría llegar el objetivo? Pues bueno, quizás, como decíamos al principio del vídeo, podríamos una corrección. Fijaros, la sobrecompra es altísima.
por lo tanto no descartaríamos una corrección quizás hasta el anterior soporte, antigua resistencia, los 6 euros aproximadamente, y a partir de aquí buscar ese impulso final para cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del 10 de marzo. Ese sería el mejor de los escenarios posibles, y como os decía, ahora mismo mi sensación es que podríamos llegar a ver una corrección, una simple corrección. ¿Por qué? Porque fijaros también cómo en las últimas dos velas el volumen ha sido decreciente y por lo tanto necesitamos consolidarnos. Fijaros cómo llevamos prácticamente desde finales de junio 15 días de subidas continuadas y necesitamos rebajar un poquito la sobrecompra, ganar fuerza y volver a impulsarnos de nuevo. ¿Podría perder la zona de los 6 euros? Perfectamente, podría perder la zona de los 6 euros, irnos hasta la media móvil de 70 sesiones, consolidarla de nuevo como soporte y desde ella ver un nuevo impulso al alza. Por lo tanto, dos zonas clave para mantener la tendencia alcista, la zona de los 6 euros y la media móvil de 70 sesiones, que fijaros ya actuó como soporte y como resistencia anteriormente cuando comenzaba el impulso. Por lo tanto, ahora la debemos tener muy en cuenta para quizás ver una corrección hasta esa zona, o quizás si vemos que pierde ya la media de 70 sesiones, pues la cosa ya se podría empezar a poner bastante fea. Fijaros cómo aquí, por ejemplo, la perdió y se mantuvo sobre ella. Por lo tanto, es importante que se consolide por debajo de esa media móvil de 70 sesiones durante varias sesiones. Veamos cómo se despega de ella para ya confirmar que habríamos dejado atrás esta buena tendencia alcista que acompaña el valor desde el mes de mayo. Pero de momento el objetivo sigue estando en ese gap por cerrar que dejó abierto la cotización el 10 de marzo. Y vamos a continuar con Endesa, que se encuentra, fijaros, vamos a poner el gráfico mensual, en zona clarísima de máximos históricos ahora mismo. Vamos a volver al gráfico diario. ¿Y dónde estamos ahora mismo en el más corto plazo? Pues en un claro movimiento lateral entre la zona de los 19,95 y la zona de los 19,20. Además, aquí hay que tener en cuenta que dentro de poquito entrará en juego la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros que aquí, antes de ver este último impulso, a principios de junio, vimos también un movimiento lateral muy parecido, porque muy parecido al que estamos viendo ahora. ¿Y cuándo volvió a repuntar la cotización? Cuando se acercó a la media de 70, que como vemos ha actuado como soporte muy bien durante toda la tendencia alcista. Cuando se acercó a esa zona, fijaros cómo se quedó muy cerca y empezó a repuntar de nuevo. Es decir, podríamos estar viendo un movimiento de consolidación como el que vimos aquí para cuando llegue a media de 70 sesiones impulsarnos para superar esa zona de los 20 euros. También la media de 70 nos va a ser muy importante y la debemos tener muy en cuenta por el hecho de que si ahora seguimos con el movimiento lateral y vemos que pierde la media móvil de 70 sesiones, pues sería una advertencia de que cuidado, porque puede que esta vez no sea un movimiento de consolidación, sea de distribución y podemos empezar a caer con bastante fuerza, poniendo en riesgo la buenísima tendencia alcista. En mi opinión, ¿cuándo pensaría que en el medio y largo plazo esta tendencia alcista que comenzó en octubre de 2022 estaría ya en riesgo totalmente y podríamos empezar a hablar de como mínimo un movimiento lateral y un posible movimiento bajista? Pues si pierde esa media móvil de 200 sesiones, que fijaros ahora mismo está lejísimos. Pero sí que es verdad que si ahora mismo pierde la media de 70, no habría que descartar que volviésemos a entrar dentro del movimiento lateral entre los 19,20 y los 18,32, y ahí sí que probablemente se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Así que bueno, quizás podríamos llegar a ver una corrección más importante en el gráfico, hacer pensar que vamos a irnos ya a caídas mucho más fuertes los siguientes meses, pero sin embargo puede ser un movimiento de consolidación de toda la tendencia alcista, un movimiento de corrección más importante para posteriormente continuar subiendo. Si por el contrario vemos que ya pierde la media de 200 sesiones y pierde este movimiento lateral de aquí, que veíamos la zona de los 18,30, pues ya sí que sí, esto se pondría muy feo y puede que tuviésemos pocas soluciones, porque podríamos dar lugar a caídas importantes los próximos meses. Así que bueno, vamos a ver cómo finaliza la semana. Yo noto ya algo de debilidad en los mercados, quizás las subidas no están siendo con tanta alegría como estábamos viendo durante toda la semana, y es normal. Hemos visto una subida muy importante, el IBEX 35 ha pasado de los 9.100 puntos o 9.150 puntos o 160 puntos a los 9.520 que ha llegado hoy. Por lo tanto, una revalorización bastante importante, y aunque sigamos viendo subida las siguientes semanas hasta esa decisión de los tipos de interés, que es donde debemos poner el objetivo, pues es probable que antes o después veamos una pequeña corrección para, ¿por qué no?, posteriormente continuar subiendo. Así que bueno, esto lo analizaremos todo en el vídeo del resumen semanal de domingo, así que ya os anticipo y os adelanto que no os lo podéis perder. Así que nada, como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo, lo dicho, nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.